Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, en realidad primero que todo agradecer un gusto la oportunidad de estar acá. Soy de Concepción y para poder trabajar en Concepción, después de mi doctorado, con un grupo de colegas creamos esta fundación, Fundación Ciencias para la Cannabis. Es una fundación científica sin fines de lucro que nace básicamente centrado por la curiosidad de saber lo que tiene la cannabis. Cuáles son sus componentes más activos, sabíamos por literatura cuáles son ellos, pero queríamos saber de manera concreta cuánto THC, cuánto CBD tiene. Así nace y nos juntamos, sin embargo tenemos un interés bastante amplio, nos interesan en general desde la prevención, la biomedicina, por el motivo por el que estoy acá, pero también nos interesan los usos industriales y participamos de la discusión política en nuestro país y también con algunos diputados, ¿no es cierto?, en la discusión política de acá de la Argentina. Así que es un espectro amplio de cosas y para desarrollar un espectro amplio de cosas somos un grupo interdisciplinario grande, principalmente profesionales del área de la salud. Tenemos bioquímicos, médicos, psicólogos, enfermeros, ingenieros químicos, informáticos también y naturópatas, que es un profesional que existe en Chile reconocido para impartir terapias naturales. También tenemos una amplia red colaborativa. La verdad es que esto es muy breve, ¿no es cierto?, pero la idea es que se den cuenta de que nos dedicamos a hacer ciencia, que para hacer ciencia tenemos que hacerlo asociado a centros de estudio. Yo trabajo en la UDECONCE y en ese sentido la fundación también se relaciona bastante con esta institución. Y también trabajamos acá con algunos médicos argentinos, Marcelo Morante de la Universidad de La Plata y la doctora Ferrero también de la universidad, en un estudio con moscas. Bueno, habiendo hecho esa pequeña presentación, para que breve, ¿no es cierto?, pero tratando de que nos conozcan un poco, a lo que vine, ¿no es cierto?, en este caso es hablarles del uso médico de los fitocannabinoides y del sistema endocannabinoide. Brevemente, sus componentes son un grupo de receptores. Los receptores CD1 y CD2 son receptores de membrana. Estos receptores básicamente están por todos lados. Estos receptores pueden ser activados selectivamente por moléculas endógenas que se llaman los endocannabinoides, y hay varios de estos endocannabinoides, ya les voy a hablar un poquito más en detalle. También tenemos proteínas específicas, lugares en nuestras células que se encargan de la creación, la síntesis de estas moléculas y también de su degradación. Tenemos todo un componente celular orquestado en este caso para la creación de estas moléculas y para activar estos receptores. Sobre estos receptores es donde actúa la cannabis, THC, ¿no es cierto?, CBD, y lo traté de poner de manera con diseño, ¿no es cierto?, que el THC, ¿no es cierto?, separado de THC con CBD, porque un mensaje importante en este caso para el área de la salud es que las variedades de cannabis que tienen THC no actúan igual que las variedades que tienen THC y otros cannabinoides, como el CBD. A veces, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento general de la cannabis nos hace creer que todas las marihuanas son iguales, y la verdad es que no, son muy distintas. Ahora, también en términos generales, solo para que se hagan una idea, estos receptores están por todos lados. Esta es una imagen de emisión de positrones con un ligando marcado que se une a estos receptores, y en el cerebro los receptores CD1 están ampliamente esparcidos, por decirlo de alguna forma. Se ubican con distinta cantidad, por decirlo, en distintas regiones, pero están por todos lados. Fuera del cerebro, ¿no es cierto?, tenemos receptores CD1, pero parece ser que hay más receptores CD2, y estos receptores CD2 se alojan importantemente en órganos como el hígado, el páncreas, los riñones, el hueso, el tejido inmunológico, del timo, etc. Parece ser que en este caso están por todos lados. Yo no sabía esto cuando me puse a estudiar esto, sabía que habían varios, la verdad, las cosas, pero no reparaba en que están en todos lados. O sea, es bueno preguntarse como profesionales del área de la salud, si están en todos lados, ¿qué hacen en todos lados? Entonces, ¿por qué? Porque no todos los receptores están tan ampliamente esparcidos. De hecho, cuesta encontrar lugares donde no estén. ¿Y dónde no están? En células rojas. Derivados de células rojas, plaquetas y otras estructuras en general. Hay nada de estos receptores, pero resumiendo, en una foto, están en el cerebro, están en los pulmones, están en el tracto gastrointestinal. En verde, ¿no es cierto?, solo el receptor CD1. En azul, los lugares donde están los dos, páncreas e hígado. También a nivel cerebral, en el tronco encefálico, están ubicados ambos tipos de receptores. Una reflexión interesante que es útil para el área de salud es por qué están en todos lados. Lo que hoy día sabemos es que son parte importante de la fisiología de estos órganos y en ese sentido son parte importante del funcionamiento de cada uno de ellos. Algunas diapositivas que sirven para explicar el efecto de estas cosas, ¿no es cierto? Y son receptores de membrana específicos donde actúan moléculas endógenas y exógenas, como las moléculas que están presentes en nuestro cuerpo, los endocannabinoides, y moléculas de la planta de cannabis. Y como venimos a hablar un poco de la planta de cannabis, les voy a hablar un poco de ella, ¿no es cierto? Y básicamente, quizás un mensaje súper importante para el área de salud es que los efectos que producen las variedades de cannabis no son iguales cuando estos tienen THC con CBD,
De hecho, parece ser que el THC es un potente activador de estos receptores, sin embargo, cuando hay CBD presente, el efecto es bien distinto. Entonces, como ejemplo, cuando el THC activa estos receptores CB1, existe un efecto celular, un efecto fisiológico, o como le queramos decir, y cuando están presentes estas dos moléculas, el efecto es muy distinto. La farmacología parece ser completamente diferente y tienen que ser tratados también de manera diferente. También, bueno, solo considerando, estoy hablando de THC con CBD, pero la planta tiene 102 cannabinoides, 102, 104, por ahí, ¿no es cierto? 70 y tantos otras moléculas, es una planta compleja. Los más representados son THC con CBD, y por eso les hablo de estos, ¿cierto? ¿Para qué sirve este sistema endocannabinoide, que es el lugar donde actúa la cannabis? Bueno, sirve básicamente para mantener o realizar múltiples funciones homeostáticas. Quizás esta palabra, la homeostasis, ya no la escuchamos de hace tiempo en nuestras clases de fisiología, pero es básicamente un concepto que tiene que ver con el equilibrio. Y múltiples lugares de nuestro cuerpo tienen que estar en equilibrio. Nuestro organismo completo debe estar en equilibrio, y cuando no estamos en equilibrio, básicamente nos enfermamos. Desarrollamos alteraciones patológicas, ¿no es cierto?, a nivel orgánico y a nivel corporal. Por lo tanto, este es un concepto, la homeostasis, que se aplica a todos los lugares de nuestro cuerpo. Nuestras células están en homeostasis, y los receptores de cannabis son importantes para la homeostasis celular. Los tejidos de alguna forma dialogan, se comunican de manera equilibrada, y todo esto influye, ¿no es cierto?, en que nuestro órgano sea un organismo, en este caso, altamente homeostático. Tenemos que, si nos sube la temperatura, tenemos que bajarla, si nos da frío, tenemos que elevar la temperatura. Hay múltiples funciones que tienen que ser reguladas. El sistema endocannabinoide, el lugar donde actúa la cannabis, participa importantemente de estos procesos. Importantemente para cómo funcionan las células en sus procesos internos, para cómo se comunican entre sí varios tejidos, y de una mirada más global para la homeostasis de todo el organismo. Existe un concepto asociado a esto que aparece en el año 2004 a través de un médico norteamericano que se llama Iran Russo, que básicamente crea este concepto de la deficiencia del sistema endocannabinoide. ¿Qué es lo que es la deficiencia del sistema endocannabinoide? Es básicamente qué es lo que ocurre cuando se desregula los componentes del sistema endocannabinoide a nivel cerebral. Desarrolla una alteración cerebral, una patología del cerebro. Si esto pasa en los pulmones, alteraciones pulmonares, alteraciones en la función mecánica pulmonar, patología de pulmón. Si esto pasa en el hígado, patología de hígado. Si esto pasa en el páncreas, patología de páncreas. Si pasa en el intestino, y si seguimos bajando por todos los órganos donde estén, si el sistema endocannabinoide se regula, genera alteraciones. Eso es el concepto que está detrás de esta deficiencia del sistema clínica propuesta por Russo, que es un concepto que ha seguido pasando con los años y que nos muestra, solo con un gráfico, esto es lo que pasa para la enfermedad de Alzheimer. Este gráfico fue construido comparando cerebros sanos con cerebros que tienen Alzheimer, y lo que se muestra es que los componentes del sistema endocannabinoide van cambiando durante el desarrollo de la patología. En ese sentido, la discusión hoy día está centrada en si este cambio tiene que ver con el origen de la patología o tiene que ver con una consecuencia durante el desarrollo de esta. Sin embargo, la evidencia es clara, los componentes cambian, hay una relación entre el desarrollo de la patología, entre la progresión y cómo estos van cambiando. Así que estamos interesados en general en el área, yo me formé estudiando el Alzheimer, en tratar de comprender mejor los mecanismos, y en ese caso este es un ejemplo. Parece que el Alzheimer tiene que ver con una desregulación del sistema endocannabinoide. Bueno, los cannabinoides son muchos, hay un montón, ¿no es cierto? Voy a tratar de ser rápido en algunas cosas y gastar más tiempo en otras. Son un montón de moléculas, hacen un montón de cosas. Hay evidencia acumulada por 15 años para indicar que puede ser antiepiléptico, antianalgésico, formulador de hueso, antiespasmódico, antineoplásico. Bastante evidencia, alguna muy buena, otra no tan buena. Sin embargo, es claro de que hay muchos efectos que podríamos modular con el sistema endocannabinoide. Me gustaría decirles que la planta de cannabis no solo tiene THC, no solo tiene cannabinoides, sino que tiene moléculas, en este caso que dan olor en algunos casos bien característico. Estas moléculas se llaman los terpenos, y son moléculas que, aparte de tener olor, un olor característico, generan efectos biomédicos bastante importantes. Uno de ellos es el beta-carofileno, una molécula con potente modulación inmunológica, con capacidad analgésica también, ¿no es cierto?, con mucha evidencia preclínica, no tanta evidencia clínica, pero es una molécula interesante. La cannabis tiene mucho de esta. Y en ese sentido, las moléculas que le dan el olor también tienen características potencialmente útiles para el área de la salud. Hay muchas formulaciones por las cuales esto se puede administrar. Ustedes, como profesionales del área de la salud, se pueden encontrar con personas que la queman, que la combustionan, que la vaporizan, que la consumen a través de la vía oral, a través de una vía oromucosal. Son menos frecuentes, pero están apareciendo formulaciones a través de la vía rectal, ¿no es cierto? Y ya ampliamente se utilizan las vías tópicas, cremas.
En ese sentido, existen varias formulaciones, muy rápidamente, como les digo, se pueden encontrar con gente que vaporiza o que quema estas sustancias, ¿no es cierto?, que la combustiona, y a eso se le llamamos nosotros material vaporizable, o flores de cannabis. Un ejemplo de ello es lo que ofrece una empresa que se llama Bedrocan, que básicamente dispone comercialmente de variedades que tienen un contenido estándar de THC, THC con CBD y algunas que no tienen nada de THC. De hecho, Bedrocan dispone en el mercado de 5 variedades diferentes para ofrecerle al área de la salud un arsenal de variedades de cannabis con distintos contenidos de cannabinoides. También existen disponibles desde hace mucho tiempo, no sé si sabían, básicamente THC en distintas formulaciones, THC sintético y THC análogos de esta planta. Estos están disponibles en Estados Unidos, están aprobados por la FDA, están en lista 3, son relativamente fáciles de conseguir, existen en formulaciones de 5 miligramos y de 10 miligramos, y nadie dice nada. THC, el principio activo de la planta de cannabis, está disponible desde el año 65 por la FDA. También tenemos fármacos canábicos como Sativex, Epidiolex. En mi país, en Chile, se acaba de aprobar la importación de Sativex. Se va a poder disponer en las farmacias, particularmente el fármaco es bastante caro. Sin embargo, es un fármaco altamente probado, se ha probado en 24 países, se disponen aproximadamente de 521 ensayos clínicos. Aquí sale 466, pero esto no está actualizado. Y la verdad las cosas es que es un fármaco altamente probado. Está Epidiolex, otro fármaco. Estos fármacos se han hecho directamente de la planta de cannabis. Cannabis puesto en estas formulaciones, por si acaso, hecho por empresas de alta manufactura, ¿no es cierto?, ubicadas en Europa. También tenemos otras formulaciones como las tinturas, las van a encontrar por ahí, extractos alcohólicos diluidos. Estos se han utilizado ampliamente durante el tiempo, desde 1850 por ahí se utilizaron mucho. Son estos gotarios que andan dando vuelta. Y también las resinas concentradas, extractos bastante poderosos, con mucho contenido de THC, oleosos muchas veces, ¿no es cierto?, que se utilizan para la administración de estas moléculas. Así que varias formulaciones. Así como hay varias formulaciones, es importante que como área de la salud distingamos de que las vías inhaladas tienen una farmacología un poco distinta a la farmacología a través de la vía oral. Cuando las personas consumen o se administran estas moléculas a través de la vía inhalada, ¿no es cierto?, pasa por los pulmones y rápidamente llega al cerebro, rápidamente llega al torrente sanguíneo, es una vía rápida. Y por la vía digestiva tiene un paso metabólico a través del hígado, es un poco más lento, y los principios activos que producen el efecto no son precisamente el THC, son más bien metabolitos que se crean a través del hígado, ¿no es cierto?, como el 11-hidroxi-THC, molécula muy interesante. Ahora, los efectos varían en el tiempo, los efectos a través de la vía inhalada son rápidos, ¿no es cierto?, aparecen en la media hora, desaparecen relativamente rápido también, y los efectos a través de los fármacos consumibles o de los preparados, ¿no es cierto?, a través de la vía oral, duran en general muchas más horas. ¿Cuánto? Más o menos 5 o 6 horas podría perfectamente estar bajo los efectos de una persona, llegando a un pic entre las 2 y las 3. Esto varía de persona a persona y eso se los voy a comentar ahora. Solamente para que se hagan una idea con un gráfico, esto es una curva IV, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye esta molécula cuando se inyecta directamente en el torrente sanguíneo, y abajo de ella cómo se ve cuando se inhala, cuando se consume a través de una vía inhalada. Algunos aspectos interesantes que tienen que tener en consideración es que la biodisponibilidad es muy variable entre persona a persona. Esto produce cambios importantes en este caso, y esto es un tema. La biodisponibilidad varía persona a persona. ¿Cuánto se absorbe? Una fracción que también varía entre un 10 y un 30%. Los efectos son rápidos a través de la vía inhalada, el máximo llega a los 30 minutos y dura aproximadamente 2 horas. ¿Ya? Como un ejemplo, para tratar de que se hagan una idea de cuánta dosis consume una persona que se administra un cigarro de cannabis, aproximadamente, si hiciéramos un ejemplo con 1 gramo, en este caso, de esta planta de cannabis, al 10%, llegan, considerando todos estos factores, 16 miligramos de THC al torrente sanguíneo. Eso es más o menos, para que tengan un ejemplo, una dosis que deja a una persona bastante modulada. En castellano sencillo, bastante volada. 10 miligramos para una persona que pesa 70 kilos, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces el área de salud piensa, bueno, ¿cómo valorizamos esto? ¿Cómo lo administramos? Hay una cantidad de miligramos que puede dar vuelta en su cabecita que puede ser útil. Esto es una buena cantidad. Vía oral, esto cambia un poco, la biodisponibilidad también cambia. Parece ser que la variación es menor a través de la vía oral. La fracción absorbida sigue siendo la misma, los efectos son más lentos, y eso es importante, duran más. Eso como nota sobre la vía oral, que es como la gran mayoría de las personas que lo utilizan para fines medicinales lo consumen, son efectos duraderos.
Por lo tanto, durante este tiempo hay ciertas funciones que no se deben desarrollar, hay ciertos criterios que uno debería tener, y aquí mismo deberían estar los periodos en que uno pone atención en los riesgos. Si la presión baja, cambia, son los periodos en que más o menos más se notan, durante el pico agudo de esta situación, que dura más o menos las 3 primeras horas. Los metabolitos que más se ven en torrente sanguíneo son en realidad metabolitos que se producen en el hígado, el 11-hidroxi-THC y el 11-nor-THC son los más abundantes, y son ellos los que producen los efectos biomédicos y fisiológicos, por decirlo, y también los riesgos cuando están administrados por vía oral. Perdón, ¿puedo hacer la pregunta? Por favor. En cuanto a esto, al THC, que lo encontrás como ese metabolito a Por través vía de... Sí, el fumado, digamos, el metabolito es directamente THC. THC, y comienza una conversión aproximadamente a los 45-30 minutos, aumentar significativamente. Y vía oral sí lo tenés siempre convertido en 11-hidroxi. Principalmente. La acción sobre receptores es la misma en Muy cuanto a efectos, digo, y a potencia, más Muy allá similar. de la biodisponibilidad. Bien. Muy similar, en general, hay algunas alteraciones moleculares de cómo esto se une. Recientemente, hace 4 días atrás, se publicó la estructura cristalina atómica de estos receptores. No conocíamos la estructura antes de esto. Sin embargo, tiene una farmacología un poco distinta, pero se une al mismo receptor. Hay ciertas similitudes en los efectos que producen. Ahora, en altas dosis, THC, 11-hidroxi-THC, hay algunas sutilezas con respecto al THC. Falta evidencia, sí, para ser más preciso, pero los dos son psicoactivos. Los dos son psicoactivos. Ahora, una foto, por decirlo, de la variabilidad. Este es un perfil de absorción por vía inhalada de 8 personas, y que básicamente muestra que hay algunos que absorben bastante y otros que muy poco. Esto es importante. Pasa incluso en individuos de la misma talla, con porcentajes más o menos similares de corporalidad. Entonces es interesante reflexionar en eso. Incluso personas parecidas, con porcentaje de grasa igual, se absorbe muy distinto. Hay desafíos aquí todavía de por medio. ¿Hacia dónde se van estas moléculas? Bueno, se van a varios lugares. Después de la sangre, rápidamente al cerebro, primer órgano al cual llegan. Después se mueven hacia órganos altamente perfundidos. Después salen de los órganos altamente perfundidos y se mueven hacia los órganos bajamente perfundidos, para finalmente depositarse en la grasa, que es el lugar donde se guardan y donde pueden permanecer incluso por meses, ¿ya? Pero siguiéndole el rastro, se mueven del cerebro, órganos altamente perfundidos, bajamente perfundidos, grasa. Y ahí, como les digo, deposición eterna, y esto no es un fenómeno que pasa tan lentamente, esto pasa aproximadamente a las 120 horas, que son 4 días, 5 días, un tiempo relativamente importante para la vida de una persona. Ahí se van a quedar. La excreción también es relativamente lenta, principalmente se va por las heces y se va también un porcentaje importante por la orina, un porcentaje también queda retenido, pero básicamente desde las 120 horas en adelante, una persona no acostumbrada al consumo de estas moléculas debería eliminar todas estas moléculas de su organismo. Sin embargo, usuarios que son frecuentes de estas moléculas, perfectamente por meses pueden tener dando vuelta THC y CBD, digámoslo así, 3 meses sin ningún problema, ¿ya? Porque como les digo, se deposita en la grasa. Una reflexión también importante: la planta tiene muchos compuestos, son todos útiles, sirven por separado. La verdad es que parece ser que sirven por separado y sirven todos juntos. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la American Academy Society for Neurology, y que básicamente sacó una revisión en 2014, una revisión sistemática, que básicamente compara la efectividad de los extractos orales concentrados, es decir, extractos de la planta de cannabis, contra moléculas sintéticas o contra ciertas formulaciones como Naviximab, y la efectividad parece ser la misma. Y desde ese punto de vista, utilizando un metaanálisis que involucró 34 estudios clínicos, 8 de estos clase 1, con estudios randomizados, con doble ciego y con varios controles para los manejos estadísticos, parece ser que hay una mayor efectividad para la espasticidad cuando se utilizan extractos orales concentrados. No así, por ejemplo, cuando se utiliza THC, Sesamet en este caso, o moléculas aisladas, que también es efectivo, pero con una menor probabilidad. La percepción del bienestar y la medición, en este caso objetiva del dolor, parece ser que también los extractos orales concentrados son más efectivos que el THC con el Naviximab. Y para el dolor central o espasmódico, también parece ser que en este caso los extractos orales presentan una mayor efectividad. Ahora, a este concepto, o a este fenómeno, se le llama un efecto entourage, o se trata de asociar a este efecto entourage, y al español el efecto séquito, que hace alusión a que todas las moléculas por sí juntas, por sí mismas, en su conjunto, tienen un efecto distinto a cuando las moléculas están actuando de manera aislada. Y en el caso de los cannabinoides, y el manejo del dolor, la espasticidad y las características que acá yo menciono, funcionan mejor cuando están todos juntos. Eso es todo.
no es tan complicado de comprender. A algunas personas, colegas míos, les cuesta un poco entrar en esta idea porque estamos muy acostumbrados a una farmacología de un compuesto, un efecto. Y la planta de cannabis es una planta que tiene muchos compuestos y que produce varios efectos. Por lo tanto, no es tan fácil de categorizar un principio activo con una respuesta celular. Esto es lo que se observa, ¿no es cierto?, haciendo un poco de metaanálisis con 34 estudios clínicos. Fíjense que hay otras situaciones en las cuales esto no funciona. Yo no vengo acá a decirles que esto funciona para todo. La verdad es que no, soy súper crítico en el tema. Disfunción urinaria, parece ser que en este caso Nabiximol, versión de Sativex, ¿no es cierto?, es más efectivo que el THC y que los extractos orales concentrados. Entonces, no es que funcione para todo. Los tremores asociados a cuadros clínicos del Parkinson parece ser que también son, desde el punto de vista clínico, no quiere decir que no pueda funcionar, pero desde el punto de vista clínico, bastante inefectivo la utilización de estas moléculas. Y en ese sentido, hay hoy día un desconocimiento de algunas situaciones, hay una eficacia desconocida de algunas moléculas, hay que seguir profundizando acá en otras patologías, síndrome de Tourette, distonía cervical, epilepsia. La verdad es que hay una carencia en esta área de evidencia clínica. Y algo interesante de todos estos ensayos clínicos es que menos del 1% de los pacientes presentaron efectos graves, secundarios. Esto es relevante, hay muchas sustancias que tienen mucho más del 1% de efectos negativos y los cannabinoides en general, contrario a lo que se dice, y esto no es una defensa, es objetivo, son sustancias bastante seguras. Pese a que son sustancias bastante seguras, hay una interacción farmacológica interesante a nivel hepático, son moduladores de la degradación, en este caso, de ciertos fármacos, pero hay que tener ojo, parece ser que CBD es un mayor, incluso inhibidor de la función hepática, principalmente inhiben a la especie topamos 450, que son un conjunto de oxidasas presentes en el hígado y que degradan casi todos los fármacos que consumimos. Por lo tanto, hay ciertas metabolizaciones de fármacos que se están administrando a una persona que van a cambiar cuando se les dé cannabis. Eso es una realidad. ¿Cuáles son esos fármacos? Hay que conversarlo caso a caso, son varios, principalmente yo veo altas alteraciones con el metabolismo de la benzodiazepina. Fíjense que también es una posible interacción farmacológica con receptores de GABA, esta es más difícil de que ocurra, sin embargo podría ocurrir, esto es relevante sobre todo en niños, en menores, en guaguas, porque se concentran bastante los cannabinoides, llegan en altas concentraciones al cerebro y pese a que es difícil de alcanzar en individuos adultos, podría ser relevante en ciertas situaciones. Los receptores de GABA son receptores súper importantes para el dolor, para múltiples funciones. Estas fotos siempre quedan ahí de un pasado que simplemente nos recuerda que estas personas murieron por sobredosis de sustancias que tenían que activan los receptores de GABA, como son propofol en el caso de Michael Jackson, y de Marilyn Monroe, benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol, tenía un montón de cosas en su sangre al momento de morir. Los motivos da lo mismo en este caso, pero solo reflexión, son receptores importantes y son receptores donde actúan los anestésicos generales, muchos fármacos de uso clínico, de uso mental, ¿no es cierto? También actúa el alcohol, por lo tanto, en combinación el alcohol con mucha cannabis tiene efectos hipotensores importantes. En Chile hablamos de un concepto que se llama la pálida, no sé si se utiliza acá en Argentina, pero que es básicamente una bajada de presión aguda. Yo lo observo mucho en personas que tienen alto consumo de alcohol y consumo inadecuado de cannabis, en este caso. Hay que tener ojo, sobre todo en gente joven. La dosificación es todo un tema y básicamente, dado la evidencia que tenemos, nosotros lo que proponemos es que la dosificación es altamente individual. El paciente requiere titulación, la concentración tiene que ser ajustada en este caso, y pacientes sin previa experiencia con cannabis deberían comenzar con ser precavidos y comenzar con dosis pequeñas en la utilización de estas moléculas. Nosotros proponemos un esquema que requiere titulación. Tenemos información para más o menos precisar cuántos miligramos hay que darle a alguien, pero requiere titulación. En la práctica hay que ajustar estas dosis. Y en Canadá, para que se haga un ejemplo, las dosis médicamente recomendadas varían bastante. Varían desde 1 gramo hasta 12 gramos al día, y el tamaño de los cigarros promedio que uno podría encontrar, cigarros de cannabis, ¿no es cierto?, son desde 0,5 hasta 1 gramo. La frecuencia con la que también esto se consume puede llegar incluso hasta 6 veces por día, y esto es más o menos el esquema que proponen los canadienses a través de un manual de información relevante para el uso de cannabis medicinal que ellos le entregan a los profesionales de su servicio. No es una recomendación, es material que ellos tienen disponible para que puedan observar esto. Por lo tanto, hay muchas formas de administrar esto, la verdad, desde el punto de vista de las dosis. Y lo que con el tiempo hemos construido en nuestra fundación, con información que está publicada, con información que nosotros hemos levantado, es básicamente este esquema. Las dosis que se administran en las distintas sintomatologías son distintas. Para el dolor encontramos situaciones desde el manejo en bajas cantidades hasta dosis medias de cannabis, o sea, un amplio rango de manejo en el caso del dolor.
En el caso del cáncer, parece ser que esto funciona de dosis media hasta dosis grandes, dosis altas. Esto tiene que ver también con lo que uno intenta hacer en el cáncer. Para los trastornos convulsivos, para la epilepsia, esto está bien centrado en una dosis intermedia, ¿no es cierto? La epilepsia no necesita de bajas cantidades, necesita de cantidades en que literalmente uno inhiba las neuronas. Y los trastornos de sueño, como se presentan a distintas edades, y las personas respondemos a estos cannabinoides de distintas formas durante el desarrollo, también parece ser que amplio rango de utilización. Hay gente que con poquita se queda dormida rápidamente, y hay otros huesos duros de roer que hay que darle mucho cannabis. Yo creo que la idea es que discutamos más cosas, por lo tanto hay cosas que voy a saltar más rápido. Vengo ultra preparado con muchas diapositivas, pero simplemente quiero terminar algunas cosas con esta idea. En ciertos procesos patológicos hay una alteración de la homeostasis, hay lo que se llama una heterostasis, una alteración del equilibrio, y esto es lo que está produciendo la patología. Con los cannabinoides lo que podemos hacer es básicamente restablecer este equilibrio que está transitoriamente perdido, y eso es porque los cannabinoides actúan sobre los receptores de cannabis, y a su vez los receptores de cannabis son importantes para la homeostasis. Por lo tanto, este es un poco el esquema de por qué podemos utilizar cannabinoides, porque en ciertas situaciones heterostáticas, en ciertas situaciones de desequilibrio, con cannabinoides podemos restablecer este equilibrio. Ejemplos de ello, el dolor. El doctor les va a hablar bastante de eso, pero que hay una situación en que hay que restablecer un equilibrio. Por lo tanto, dolor, las neuronas que procesan el dolor tienen receptores de cannabis. Como les digo, vamos a hablar un poco más de eso con el doctor y podemos discutir más. Sin embargo, desde el punto de vista neurológico, en muchas situaciones el desequilibrio es neuronal, es eléctrico. Y lo que hacen los cannabinoides es básicamente modular la comunicación neuronal. Y eso es específicamente a lo que yo me dedico, personalmente hablando. Soy electrofisiólogo, me dedico a entender un poco la comunicación neuronal desde una mirada eléctrica. Y lo que hacen estas moléculas es comunicar, en este caso, o afectar la comunicación. Específicamente de muchas maneras, 7 u 8 maneras, de verdad, hay muchos mecanismos de acción, pero básicamente modular cómo se comunican las neuronas. Y un mensaje importante desde este punto de vista es que las neuronas dentro del cerebro están ensambladas a la forma de un circuito eléctrico que tiene neuronas que inhiben y neuronas que excitan. En ese sentido, los cannabinoides parecen ser que afectan de manera diferente a las neuronas que inhiben y las neuronas que excitan. Y las primeras neuronas que se inhiben, dada la cantidad de receptores que tienen, son específicamente las neuronas que inhiben. Las neuronas que liberan GABA, que liberan neurotransmisores inhibitorios, lo que transitoriamente produce un pico excitatorio. Por lo tanto, es interesante reflexionar en esto. Con la cannabis no solo vamos a inhibir, sino que en ciertas situaciones vamos a estimular. Y cuando uno quiere inhibir algo, es importante poner atención a esto. ¿Cuáles son las dosis que hacen que básicamente no ocurra este fenómeno excitatorio, que ocurran fenómenos inhibitorios? Disminución de la comunicación neuronal de tal manera de restablecer este equilibrio que está aumentado, por decirlo. Así que es importante esta reflexión. No siempre vamos a inhibir, esto es dosis dependiente, y la idea es inhibir tanto a las neuronas que inhiben como a las neuronas que estimulan. No voy a hablar mucho de esto, pero hay todo un tema con el cáncer. Esto podría ser perfectamente utilizado para matar tumores cancerígenos, no estoy exagerando. Nosotros tomamos tumores, los llevamos al laboratorio y literalmente las células cancerosas se mueren en presencia de los cannabinoides. El problema es que absorbemos muy poco, como les mostraba anteriormente. Entonces hay un desafío importante en cómo hacer llegar altas dosis de cannabinoides a los tumores. Mientras no superemos eso, no vamos a llegar a avanzar acá. Parece ser que se matan a las células malas, así en sencillo, y no a las buenas. Estas son células no cancerosas, no se mueren incluso a altas dosis de cannabinoides. También hay una modulación importante de la inflamación y en general de varias funciones inmunológicas. Los cannabinoides están presentes en lugares de interés desde el punto de vista inmunológico, a nivel del timo, médula ósea. En este caso están presentes en el vaso también y son lugares que tienen que ver con la función inmunológica. Y desde ese punto de vista, la inflamación parece ser una situación que puede ser importantemente modulada, tanto la producción de citoquinas, el reclutamiento de neutrófilos y la apoptosis, característica de todo proceso antiinflamatorio, son modulables con cannabinoides. Y como la idea es tratar de terminar esto e incentivar el debate, fíjense que los niveles de interleuquinas cambian cuando se administran cannabinoides. Por lo tanto, hay una posibilidad desde desarrollar estrategias antiinflamatorias hasta desarrollar estrategias inmunomoduladoras utilizando cannabinoides. Así que hay todo un espacio acá para esto. ¿Ya? Esto es evidencia in vitro, en laboratorio, eso sí. Sin embargo, eso ha sido ratificado con ensayos en tanto preclínicos como en humanos. Pero lo importante es que los niveles de varias de estas interleuquinas, muchas de ellas relevantes en procesos inflamatorios, disminuyen, como en el caso del interferón gamma y otras moléculas muy proinflamatorias. Bueno, me dedico a eso que está ahí, a la electrofisiología. Y fíjense lo que ocurre cuando hacemos un registro. Esto es un registro de neuronas.
neuronas de cerebro, de rata, son mis pacientes, ¿no es cierto? Y literalmente esta es una neurona que le inducimos una sobreexcitación con un fármaco que se llama bicuculina. Cuando hacemos este mismo experimento, pero ponemos un extracto rico en THC, básicamente la comunicación neuronal disminuye importantemente. No se frena, no desaparece, pero sí lo que ocurre es un fenómeno importante inhibitorio. Esto es un poco lo que se observa en las neuronas desde una mirada súper reduccionista, pero es lo que existe mucha evidencia para indicar que ocurre en el cerebro, inhibe las neuronas. Desde el punto de vista de la epilepsia también es importante reflexionar que hay un grupo de personas que esto no le funciona, y lo que se observa con la evidencia que está publicada principalmente norteamericana es que hay una población pequeña pero consistente en que las personas se administran de manera inadecuada los cannabinoides y aumentan la cantidad de convulsiones. Sin embargo, en el grueso de las personas, 70% de la muestra, está una molécula efectiva para controlar las convulsiones. Desde un 50% hacia arriba, es una molécula con bastante eficacia y útil para ciertas situaciones cuando los fármacos que hay disponibles no responden, ¿cierto? Aparte de eso, con múltiples efectos secundarios asociados, como la disminución de la fatiga, cierto grado de alerta, cambios en el apetito, lo cual puede ser bueno y malo, por eso lo puse en rojo y en verde, que hay personas que necesitamos comer menos y hay personas que necesitan comer más, ¿no es cierto? Y eso puede ser mirado desde un punto de vista positivo y negativo. Pero hay múltiples efectos benéficos que podrían verse en los pacientes que se administran estas moléculas. Y me gustaría terminar con los riesgos, ¿no es cierto?, que es útil reflexionar, que no crean que de verdad vine a conversarles solo la parte buena, es una molécula muy útil. Sin embargo, los efectos secundarios más característicos de las personas que consumen cannabis están acá. Hay efectos cardiovasculares, taquicardia, palpitaciones, hipertensión. Hay una gran cantidad de efectos nerviosos, los cuales principalmente son letargia, sedación, modorra, cambios en la velocidad de reacción, son los principales efectos que las personas padecen cuando se administran estas moléculas. Hay también efectos respiratorios, las personas pueden sentir que respiran diferente, puede haber tos, producción de sibilancia, producción de esputo como ejemplos característicos de efectos a nivel respiratorio. Por lo tanto, hay efectos secundarios adversos asociados a la administración y en general las personas deberían poner atención en ellos cuando se administran estas moléculas. La toxicidad es súper amplia, es baja, pero el rango de tolerancia es amplio y esto ha sido estudiado con muchas especies, ratas, ratones, monos, perros, se han tratado de literalmente matar utilizando cannabinoides y son dosis que son difíciles de alcanzar. Lo que ocurre normalmente es que los animales se sedan, se duermen y básicamente las intoxicaciones con resultados de muerte son difíciles de alcanzar, prácticamente imposibles, no documentadas hasta la fecha, y eso tiene que ver porque la sustancia es segura. De todas formas hay efectos secundarios, ¿no es cierto? Yo no le hago el quite, particularmente las más raras, poco frecuentes, pero consistentes también, son psicosis y ataques de pánico. Esto parece ser que ocurre en el consumo de variedades de cannabis ricas en THC. Y, ¿no es cierto?, la seguridad microbiológica es importante, las personas deberían poner atención en cómo es la calidad de su cannabis, debería ser un cannabis limpio, debería ser un cannabis que sea bien administrado. Y para terminar, básicamente esto es un esquema que es útil para el área de salud, que creemos nosotros, ¿no es cierto? Una persona que quiera administrarse cannabis necesita una evaluación médica y psiquiátrica inicial, psicológica. Es importante saber cómo está el estado de salud personal, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, cómo está el corazón, cómo están los riñones, pero también cómo está el cerebro. Por lo tanto, es importante pensar en estos dos, en el cuerpo y en la mente, tratando de separarlos, ¿no es cierto? Pero es claro que no están separados. Ahora, si cualquiera de estos órganos, corazón, hígado, páncreas, está en una falla aguda, no hay que administrar cannabinoides, es bien enfático, y bajo ninguna circunstancia a través de la vía oral. Es importante tener en consideración cuáles son los fármacos que se administran a una persona. El enfoque familiar en este tipo de terapia es fundamental. Cuando se incluye el grupo familiar, los efectos son distintos. La gente a veces no entiende que una persona se está administrando una sustancia que, en palabras sencillas, vuela. Por lo tanto, es importante incluir a la familia para que el efecto sea más benéfico. Ya se los dije, se los vuelvo a decir, el contenido de cannabinoides, THC, CBD y de terpenos es importante en estas moléculas, es fundamental saber lo que tienen. Y la dosificación, también se los dije, se los vuelvo a decir, patología dependiente, requiere de titulación, ¿no es cierto?, incluso 2 o 3 veces al día. Requiere también de una alternación de variedades para evitar una tolerancia farmacológica o fitofarmacológica en este caso. Y por último, algo que a veces las personas que se administran la cannabis no les cuesta entender, que es que si se enfrentan a situaciones donde hay efectos secundarios serios, lo que tienen que hacer es suspender, observar, tomar precauciones, cambiar la dosis, etc. Pero básicamente frente a efectos secundarios serios, lo importante es suspender. Y a veces las personas no hacen eso. Es importante reflexionar sobre eso último.
Eso, si les puedo responder alguna duda, muchas gracias. No, que al principio vos mostraste un metaanálisis que decía justamente que en temblor y epilepsia no funcionaba. Sí. No estaba, y después, Probablemente pero en inefectivo. general lo que uno escucha es que la mayoría de la gente que la pide es por el tema de las epilepsias refractarias, entonces como... Lo que pasa es que hay que ser objetivo. Esa información está publicada. Fue publicada el año 2014 e incluso hay una más moderna del 2015. Y la verdad es que clínicamente hablando hay poca evidencia. Hay una carencia en el área de la epilepsia. Eso es una realidad. Ahora, mecanísticamente hablando, preclínicamente hablando, existe mucha evidencia y también hay evidencia clínica que muestra que funciona. Lo que pasa es que, puesto en este metaanálisis, la balanza se mueve hacia el lado que es menos efectivo. Entonces, para corroborar eso, para responder esa pregunta, necesitamos más ensayo. Como le digo, mecanísticamente hablando, es una molécula que produce inhibición neuronal. Por lo tanto, los motivos por los cuales hoy día no tenemos suficiente evidencia clínica es porque esto está partiendo. Esto lleva poco tiempo desde el punto de vista de la epilepsia. Para el cáncer también, poca evidencia clínica, mucha menos que para la epilepsia. Por lo tanto, son áreas donde en los futuros 2 años vamos a ver avances. ¿Y el inductor de cáncer, como la gente que lo fuma? Probablemente, o sea, en varias formulaciones puede ser útil para el cáncer. No útil, que pueda producir, que sea cancerígeno. Fíjese que en el caso del consumo de tabaco hay evidencia que relaciona el consumo de sustancias inhaladas, en este caso, y el desarrollo de cáncer de estómago. Hay una publicación científica que muestra que el consumo de cannabis puede favorecer el desarrollo de cáncer de estómago. Cáncer bucal. Sin embargo, hay muestras donde eso no se ha encontrado, pero hay evidencia publicada para eso. Ahora, tampoco se distingue mucho si este riesgo es superior, por ejemplo, en las personas que consumen otro tipo de sustancias inhaladas, como los que consumen tabaco. Y que sí hay una relación importante también en el desarrollo de cáncer de estómago, es todo un cuento. Sí, ¿El receptor qué es? ¿Qué tipo de receptor es? Es un GPCR, un receptor de 7 asociado a proteínas G, recientemente publicada su estructura, un receptor relativamente pequeño, que se junta con otros receptores para cambiar los efectos a nivel de membrana. Le gusta juntarse con uno, juntarse con otro. Es lo que decimos en ciencia un promiscuo. ¿Verdad? ¿En serio? Dos preguntas. ¿La fuente de THC es la misma o digamos la molécula de THC varía de acuerdo a la variedad de la planta, si es activa, si es híbrida, si... Varía en algunos casos, varía incluso genética a genética, planta a planta, y durante el desarrollo de esta planta también varía. Y estos receptores que vos actuabas, ¿son los receptores donde actuaba el rimonabant? El mismo doctor Rimonabant. El mismo Sí, del rimonabant. el mismo. Por eso la depresión, los suicidios. Rimonabant es una molécula interesante. Yo la tengo en el laboratorio, tengo 2 formulaciones de Rimonabant para estudios con mis animales. Es una molécula que bloquea estos receptores importantemente. Se estuvo vendiendo acá en la Argentina y en otros países y atrae efectos psicóticos importantes. Y esto es porque no conviene bloquear los receptores CD1 de manera prolongada en el cerebro, que están por todos lados. Si están por todos lados, es importante, ¿por qué están ahí? Los utilizamos para algo. Si están todo el tiempo bloqueados, parece ser que estos pacientes después de un tiempo desarrollaron depresiones, aumentó incluso, aunque breve, pero aumentó la tasa de suicidio. La tasa de suicidio, por eso se retiró. Fueron pocos, pero esto basta que se maten unos pocos, por decirlo, para que las moléculas salgan del mercado. Eso ocurre. Hoy día hay inhibidores selectivos. Fíjense que también tenemos en el laboratorio inhibidores que prefieren bloquear solo los de fuera del cerebro y no los del cerebro. Pero esa tecnología todavía no ha llegado a los humanos, por decirlo. La tenemos solo en las ratas. Por favor. No hay farmacia mexicana, ¿no? Pues nosotros necesitaríamos en realidad dos operativos, pero para el uso en general parecería que se necesitaría tener el farmacéutico en cualquier equipo, sobre todo en dolor, ¿no? Pero en este tipo de medicaciones que todavía tienen grandes, digamos, necesidades, digamos, de interacción, tanto farmacológicos, o sea, tener en cuenta la interacción farmacológica, la titulación de la dosis, como decís vos, y la calidad de la molécula, son muchos lugares como que uno desconfía de que funcione para que vos, por ejemplo, termines tomando una decisión. Seguramente cuando el doctor explique
me va a poder explicar algunas cosas, como por ejemplo, algunos pacientes que yo veo que están usando aceite de cannabis en pacientes oncológicos que son caquéticos, que se tiene una masa en el tejido celular subcutáneo muy disminuido, un peso muy disminuido. No sé la dosificación, que lo cual de última no me importaría mucho si de alguna forma hay algo estándar que está funcionando, sino que además hay una serie de situaciones que seguramente me la van a poder explicar mejor después, que son, por ejemplo, un paciente que veo que en un momento tiene episodios de euforia, son todos leves, pero entonces yo no sé si yo uso muchos coadyuvantes, son drogas asociadas para el tratamiento, y opioides, ¿no? Y otros analgésicos, o sea, tenemos unas cuantas combinaciones que todas interactúan, entonces uno no sabe a ver a cuál le saco la dosis para mejorar el síntoma, ¿no? Seguro. Por eso quizás esto debería tener, cuando evolucione hacia una mayor regularización, el farmacólogo nos va a tener que dar una certeza sobre esas cosas, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo contigo. La reflexión que nosotros hacemos, y en general es una que hacemos en general probablemente muchos profesionales, es que hay carencia en el área. Yo me formé en ciencia, tuve múltiples clases de química, fisiología, y nunca me hablaron del sistema endocannabinoide. Hasta el día de hoy en las clases de fisiología nunca se habla de esto. Y es importante, un sistema de señalización altamente homeostático, homeostasis, que es algo que se pasa en fisiología, no sé si se recuerdan, en segundo año de las carreras, no sé, tercero, y no se nos pasa nada, entonces es interesante. Hay una carencia en esta materia, mucho más en el área de la cannabis medicinal. Por lo tanto, tenemos que formarnos los médicos, los bioquímicos, los farmacéuticos, los enfermeros, todos. O sea, hay que formarlos a todos, deben tener competencias como profesionales. Porque esto va a ocurrir, está ocurriendo y va a ir en aumento. O sea, las personas van a seguir administrándose estas moléculas y ellos tenemos en el fondo derecho a utilizar estas moléculas, y desde ese punto de vista esto va a seguir en aumento. Esa es como la tendencia que se observa en el fondo de las personas. Sí, y desde el punto de vista meramente de los efectos, faltan también ensayos clínicos que nos den luces de cuáles son las dosis, las variedades, las cantidades por lo menos de cannabinoides que son más efectivos en ciertas situaciones. Entonces hay carencias tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista clínico. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda utilizar. Y el problema, por decirlo de alguna forma, es que ya se está utilizando a nivel, no es un problema, pero así lo vemos en el área de la salud, sin el área de la salud. Entonces tenemos que meternos al uso, y por eso en el fondo que nosotros como fundación, dado que estamos en una universidad que también ve la utilización de estas moléculas, a veces bien, otras veces no tan bien, esto es un tema. La cannabis genera, no sé, genera que la gente arrugue la nariz, es un tema interesante como país. Lo veo allá en Chile, lo veo acá en Argentina, y por eso es que tenemos que conversar y responder dudas, qué sé yo, formarnos en esta área. Nosotros creamos esta fundación para poder dialogar de mejor manera con instituciones. Porque como personas naturales nos decían que básicamente éramos, no sé las cosas que nos decían, pero nos decían un montón de cosas. Y somos científicos. Yo me digo a ciencia, estoy financiado por el Estado, tengo proyectos científicos, no soy que no me lo interpreten, pero no soy simplemente un usuario de cannabis, no, soy un científico, por si acaso. Y eso es un problema en nuestras sociedades médicas también, por si acaso. Es un tema. Hay que abrirse al tema, si no, esto no va a funcionar. Y las personas lo van a seguir usando. No sé si usted quiere ser de los profesionales de la salud que está tratando de ayudar a los pacientes o los que está simplemente no escuchando. Yo creo que tenemos que ser de los que tenemos que escucharlo. Yo soy bioquímico, yo no tengo pacientes, tengo ratas de pacientes. Pero tengo mamá, dentista, tíos médicos, tíos enfermeros, familia de área de la salud. Así que estoy bien relacionado con ella y son un gremio complicado. Son un gremio complicado. Todos, no solo. ¿Han utilizado la administración por vía inhalatoria? Sí. Sí. A los 70 y tantos grados, ¿no es cierto? Nebulización. Sí, la hemos utilizado nosotros directamente con un par de personas. Nosotros como fundación nos dedicamos a dispensar estas moléculas bajo ninguna circunstancia. Nos dedicamos a hacer investigación, a relaciones con la salud, pero trabajamos con personas que se las administran a través de vía nebulizada. Y también, no directamente, pero estamos asociados a personas que incluso en niños, en ciertas situaciones menores, se han animado a ser padres, ¿no es cierto?, que en su derecho y buscando cómo hacerle llegar rápido los cannabinoides, se lo administraron vía nebulizada, con un vaporizado. Vaporizado, pero a través de un conector en el fondo similar a los que se nebuliza para que se concentre, ¿no es cierto?, y que el niño pueda respirarlo. Con cierta temperatura. Exacto. Por eso digo nebulizado.